Hola familia de Vida Abundante, bienvenidos nuevamente. Como les había comentado, pues vamos a tener otro conversatorio. Nuevamente, pues contamos con la participación de Peggy Monterroso y Rocío Oviedo, psicólogas que nos estuvieron acompañando en el primer conversatorio. La verdad que es un honor poder tenerla acá con nosotros, que vamos a tratar sobre la inteligencia emocional. Chicas, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, su participación en este segundo conversatorio. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Es un honor estar acá y saludos a todos. Hola, buenas noches a todos. Qué bueno que nos podemos reencontrar con este tema que sé que va a ser muy interesante para todos. Seguro que sí, es un tema muy interesante y pues tenemos algunas preguntas que queríamos compartir con ustedes. Hoy hemos hablado, ya tenemos que 4 semanas en VAP hablando sobre las emociones. Ahora, ¿podrían explicarnos qué es inteligencia emocional? ¿Qué podemos entender por inteligencia emocional? Sí, Jesús, y esto es un concepto bien importante, un concepto que en la última década ha sido bien revolucionario. Y lo primero que les quiero contar es que seguro han visto por ahí es como un cómic de un cerebrito con un corazoncito, y por aquí pueden ver una imagen. Y de verdad que siempre parece que están como en conflicto, ¿verdad? Entonces el cerebrito le dice, no, pero ¿por qué hiciste eso? Y como que parece que pelean. Y no es tan lejos de la realidad, de alguna u otra forma. Claramente nuestro corazón no es responsable de nuestra vida emocional, es nuestro cerebro también. Tenemos estructuras cerebrales que realmente están en el centro de todas las emociones que vivimos. Así que es como ese cerebro emocional y ese cerebro racional que de alguna u otra forma no es que están separados, sino que van juntos. Y es interesante porque de alguna forma a lo largo de nuestra vida, en los momentos difíciles que hemos tenido, por ejemplo, perder un trabajo, una pérdida de una persona, una frustración porque un proyecto que tenía no salió como esperaba, en esos momentos de la vida, lo que ha estado ahí con nosotros han sido mayormente las emociones. Han pasado con nosotros ciertos viajes de la vida. En esos momentos difíciles realmente no ha sido ni la razón necesariamente, ni el coeficiente intelectual el que ha ido con nosotros en ese viaje. Entonces realmente es clave porque en todo lo que hacemos todos los días, de alguna u otra forma están actuando tanto nuestro cerebro emocional como nuestro cerebro racional. Entonces, hablamos con una persona que nos cuenta que ya pasó su divorcio, que se siente mejor, que está empezando a hacer nuevas cosas, nuevas tareas, que ya se recuperó, y de un momento a otro empiezan a salir lágrimas. Y entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Claramente su cerebro racional le dice, hey, ya pasó un año, ya usted debería estar recuperándose, ya debería estar haciendo nuevas cosas, pero todavía hay tristeza. Entonces, ese dilema entre uno y otro siempre está. Ahora, ¿qué pasa? La parte racional y el coeficiente intelectual va a lo largo de nuestra vida de un modo muy importante. Entonces, vamos a la escuela, vamos al colegio, de ahí nos enseñan de todo esto. Pero nunca nos enseñan sobre cómo manejar nuestras emociones, por ejemplo. Nunca nos enseñan cómo manejar la frustración, cómo ser empáticos, cuál es la mejor respuesta emocional para alguna u otra situación. De alguna u otra forma, el peso completo lo ha tenido la vida racional, el coeficiente intelectual, y nuestras emociones pareciera que han estado relegadas de alguna u otra forma a lo que se vaya presentando en la marcha. Por eso es realmente importante hacer doble clic y poner atención. Interesante, Rocío. Hablaste del coeficiente intelectual y mucho se vincula un alto conocimiento o un alto coeficiente intelectual con el éxito de la persona. Estudia mucho, recibe mucho conocimiento, aplícalo correctamente y pues la vida te va a ir bien. Pero hablas de un coeficiente emocional que también es sumamente importante. Entonces, tener un alto grado de coeficiente intelectual no es necesariamente un indicativo de éxito. Totalmente. Imagínate que Daniel Goleman, que es el escritor del bestseller más importante de inteligencia emocional y que estamos usando aquí mucho en las bases, dice que realmente el coeficiente intelectual alto asegura el éxito en la vida. Y éxito no hablo de tener mucho dinero, sino satisfacción, plenitud, solamente en un 20%. Imagínate que eso lo que nos dice es que hay un 80% de otros factores adicionales, entre ellos, y de un modo muy importante, el manejo que hacemos de las emociones.
Y seguro ustedes han visto que hay personas con doctorados en física muy preparadas, lo cual es también un signo de disciplina, es admirable, es respetable, pero no siempre eso significa que tengan plenitud, que sean felices, que sean satisfechos. De alguna u otra forma hay un componente enorme de la vida emocional que debemos de interiorizar y trabajar con nosotros mismos. Ok, entonces, habiendo dicho eso, la pregunta que sigue y que, bueno, ¿qué es o qué podemos decir que es la inteligencia emocional? Mira, cuando se habla de inteligencia emocional estamos hablando de 5 factores. Y hoy vamos a ir tocando un poquito algunos de ellos, pero cuando hablamos de inteligencia emocional estamos hablando, número 1, de la capacidad de motivarnos a nosotros mismos. No siempre alguien nos da una palmadita para decir que lo hicimos bien, pero la motivación viene de adentro. Yo no espero que de alguna otra forma siempre venga de afuera para yo estar feliz. Ser perseverante a pesar de las frustraciones es clave. Cuando las personas que son inteligentes emocionalmente no logran las cosas, no las dejan atrás, no hacen responsables a temas externos, sino buscan dentro de ellos mismos dónde puede haber su responsabilidad para realmente seguir intentándolo. Controlan los impulsos. Y hay un famoso ejercicio social, por ahí anda en redes, y es que a unos niños les dicen, mira, te voy a dar este confite o este dulce, 1, pero si no te lo comes hasta que yo regrese, te voy a dar 1 más. Entonces los niños, ¿verdad? Como son, algunos, ¿verdad? Quiero 2, pero también me quiero comer este. Entonces, ¿qué hago, verdad? Y entonces los niños se tapan y se hacen que no es con ellos y unos hasta se meten debajo de la mesa para no ver eso que está ahí, ¿verdad? Que tienen el impulso de comérselo. Y así funcionamos nosotros. Cuando tenemos la capacidad de controlar los impulsos, podemos ser también muy exitosos. Regular nuestros estados de ánimo, y lo hemos visto a lo largo de estos domingos. La inteligencia emocional se dice que es la capacidad de decidir la intensidad de la emoción. Todas las emociones van a venir, pero la intensidad la puedo definir la persona correcta, en el momento correcto, por la razón correcta. Eso es muy importante. Evitar la angustia, que la angustia interfiera en nuestras facultades de alguna u otra forma racionales. La angustia traducida en que le temo a todo, todo me parece un riesgo, no quiero enfrentar nada en la vida porque puedo tener consecuencias. Y finalmente la empatía, que la vamos a hablar hoy un poquito más adelante, una pregunta que tenemos en relación a lo importante que es que sepa identificar también las emociones de los demás, no solo las mías. Cuando hablas de esas 5 cosas, tratando de pensar en alguien en la Biblia, obviamente pues Jesucristo nuestro Señor reunía todas esas cosas, pero tratando, pues la gente puede pensar, bueno, pero es que Jesús es Dios y bueno, él tiene todas las cosas, ¿no? Pero sabes, pensando un poquito en quién más, me viene a la mente a José como un gran ejemplo para eso. Y un hombre que llegó a ser el segundo hombre más importante del mundo. Obviamente Egipto era la potencia en ese momento. Él era la mano derecha del faraón. Ocurre lo que sabemos que ocurre con respecto a los años de hambre. Vienen sus hermanos a buscar comida a Egipto. Él se los encuentra. Y sabes, cualquiera de nosotros, voy a hablar por mí, seguramente estuviésemos preparando nuestra venganza. O sea, seguramente estuviésemos pensando cómo me puedo vengar de ellos. Pero eso no fue lo que hizo José. Llegaron a Egipto a buscar comida, tuvo la oportunidad, sin embargo, no lo hizo así, ¿sabe? La Biblia nos enseña pues que si bien es cierto, José tenía emociones, las exteriorizó en ese momento, no se dejó gobernar por ellas. O sea, no actuó en revancha, no actuó en odio, no, todo lo contrario. O sea, los abrazó, lloró con ellos, y dijo, bueno, la frase que ya conocemos, que todo lo que habían planeado para él, pues no iba a prosperar porque Dios estaba con él. Así que, ¿sabes? Es lo que José hizo, controlar sus emociones, lo veo reflejado en esas cosas que menciona, esas 5 cosas que menciona. Y quizás es difícil manejar las emociones, ¿sabes? Pero si nosotros podemos lograrlo. O sea, José lo pudo hacer, y creo que, ¿sabes? Parte del crecimiento espiritual, parte del desarrollo o la madurez espiritual que Dios nos está pidiendo, nos está llamando, pasa por las emociones, pasa por saber manejar las emociones. Y por eso creo que este es un tema sumamente importante para nosotros como cristianos. Ahora, creo que mucho de eso tiene que ver con conocernos a nosotros, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué es
¿qué es la conciencia que nosotros tenemos que tener nosotros mismos? ¿Por qué es tan importante entonces tener esa conciencia y estar claros de quiénes somos y de nuestras emociones? Bueno, como hemos estado hablando a lo largo de este mes, ¿verdad? Las emociones son sumamente importantes en la vida de nosotros y manejan mucho de lo que somos nosotros. Entonces, parte de conocernos a nosotros mismos es conocer las emociones que nosotros tenemos en el momento que se están presentando. Entonces, es el hecho de que pasó una situación y me dio miedo. Ok, yo sé que en este momento tengo miedo porque pasó esta situación. Entonces, eso es parte de conocerse a sí mismo y es como la base de lo que es la inteligencia emocional. Es una pieza angular de lo que es la inteligencia emocional, es conocerse a uno mismo, conocer cuáles son nuestras emociones y esa habilidad de manejarlas de manera adecuada. Es conocer también, como hemos hablado, que las emociones provocan ciertos pensamientos. Entonces también es conocer cuáles son esos pensamientos que yo tengo, ¿verdad? Entonces va embarcando todo este bagaje, ¿verdad?, de lo que son las emociones, el conocerse a uno mismo. Ahora, uno puede decir, pero ok, yo puedo decir que estoy enojada, pero ¿en qué me ayuda? Bueno, ese es el primer paso, ¿verdad? Y es parte de ir avanzando para ir mejorando. Una persona que puede reconocer que está enojada en X situación, le da un avance, ¿cómo le digo? Le da ventaja a si usted no sabe cómo está sintiéndose. Entonces, yo sé que cuando yo me enojo, empieza la taquicardia, empiezo a sudar, empiezo a sentir como la cólera me va subiendo y me voy poniendo roja, ¿verdad? Y llega un momento en donde tal vez no nos controlamos, ¿verdad? Dependiendo de la persona, es la reacción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar llegar a ese momento donde no reaccionamos. Y una persona emocionalmente inteligente puede llegar a decir, ok, me estoy empezando a enojar. ¿Por qué? Porque tal persona me dijo tal cosa y eso me molesta muchísimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tranquilizarme antes de llegar a ese punto en donde no puedo controlar mi emoción. Entonces, eso es parte de conocernos a nosotros mismos. Ahora, hay estilos de personas en cuanto a la forma de conocerse a sí mismo. Y hay un slide por ahí que me gustaría que vean, que hay 3 personas. Entonces está la primera, que es la persona consciente de sí misma, que es la que hemos estado hablando. O sea, esta persona va a saber cómo se siente en los diferentes momentos y va a ser una persona que va a ser estable y segura de sí misma porque sabe qué esperar de ella misma. ¿Okay? Ella tiene control o él tiene control de sus emociones. Las emociones no lo controlan. Luego está la persona atrapada en sus emociones. ¿Cuál es esta persona? Son esas personas en donde las emociones son más grandes que él. O sea, él se siente o ella se siente abrumada de tantas emociones que está sintiendo, no las entiende, solo sabe que tiene como una avalancha dentro de sí misma, un montón de cosas que la hace sentir muchas cosas, ¿verdad? Entonces, al nosotros no tener claridad de esas emociones, las emociones nos van a tener atrapados y vamos a ser como esclavos de esas emociones. ¿Y qué sucede? Si nosotros no logramos controlarla, es cuando pueden venir ya otros problemas, ¿verdad? A largo plazo, como por ejemplo la depresión, una ansiedad generalizada, ¿verdad? Porque no tenemos control sobre lo que estamos sintiendo y perdura a través del tiempo. Y después, la tercera tipo de persona es la persona que acepta resignadamente sus emociones. Puede ser que diga, sí, estoy triste y ya, no hace nada por cambiar, ¿verdad? Como hemos hablado, la tristeza no es mala, pero simplemente si no queremos hacer nada con respecto a eso, ella puede prolongar en el tiempo y es cuando nos puede traer problemas, ¿verdad? Entonces, con esto que quiero que hagan, que se revisen cuál de esas 3 personas te identificas, ¿verdad? Y qué puedo hacer, ¿verdad? Con respecto a eso. Y es que las personas emocionalmente inteligentes generalmente también tienen más facilidad de tomar decisiones en la vida. Y por eso es importante conocerse a uno mismo, porque al uno conocerse, uno sabe lo que quiere, ¿verdad? Y el tomar decisiones cuesta mucho menos. Claro. ¿Sabes? Entonces, para nosotros como cristianos, pensando un poquito lo que están compartiendo ustedes,
ser sabios emocionalmente debe ser muy importante para nosotros como cristianos. Entonces, y eso debe encajar en nuestra necesidad de querer ser más como Cristo, ¿sabes? Pero pensando un poco, creo que los cristianos a veces pensamos que yo tengo que darle control a Dios de mis emociones, ¿sabes? Pero yo creo que es todo lo contrario. Creo que Dios espera que aprendamos a asumir la responsabilidad en todos los niveles de nuestra vida, de lo que Él nos ha confiado, entre esos nuestras emociones. O sea, tenemos que ser buenos administradores de nuestro proceso emocional, me parece. Entonces, claro que debemos recurrir a Dios por ayuda. Claro que debemos pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude, pero yo creo que es un error pensar que el trabajo de estar pendiente de nuestras emociones es un trabajo de Dios, es un trabajo nuestro. O sea, que tenemos que ser buenos administradores del dinero que nos da, del tiempo que nos da, también de las emociones que podemos vivir gracias a que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo puedo yo conocerme? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué recomendarían ustedes que nos permita conocernos a nosotros? Sí, Jesús tiene toda la razón. Esto es casi como, ok, no voy a estudiar para el examen, pero voy a pedirle a Dios que me ayude para sacarme un 100. Entonces yo oro, pero no estudio. Es algo parecido a eso, ¿verdad? Entonces, sí, también hay un slide, ¿verdad? Con puntos, ¿verdad? Para nosotros, como pequeños tips, ¿verdad? Para nosotros podernos conocer y que cada uno de ustedes puedan hacer en sus casas, ¿verdad? Entonces, este ejercicio lo pueden hacer. Número 1, escoja una emoción que más te cuesta manejar. No sé, puede ser el enojo, la tristeza, ¿verdad? Entonces escogen una de las emociones que están dentro de ustedes, ¿verdad? Y la van a desmenuzar, por decirlo de alguna manera. Entonces, una vez que tenés la emoción, entonces, por ejemplo, el enojo, ¿ok? Entonces, identifique los momentos en los que generalmente aparece. O sea, ¿cuándo es que aparece el enojo? Porque a mí me molesta que me mientan o que me falten al respeto o cuando me ignoran, ¿ok? Entonces ya sabes que cuando está pasando alguna de esas cosas, tu bombillito se va a encender de que hay una alarmita, me estoy empezando a enojar porque me están ignorando, me están mintiendo y yo sé, ¿ok? Luego, pensemos un poco más. ¿Cuáles son los pensamientos que vienen cuando aparece ese momento? ¿Okay? Es que esa persona cree que yo no valgo, es que esa persona que se cree, yo también tengo valor, ¿verdad? Entonces empecemos a pensar cuáles son esos pensamientos que empiezan a venir a nosotros y también hay personas que pueden también disparar esa emoción. Entonces investiguemos, ¿hay alguna persona que con solo verlo ya me enoja? Entonces investiguemos un poquito, ¿verdad? ¿Qué es lo que influye en esa emoción que nosotros tenemos? Okay. Y pensemos en la manera y cómo nosotros reaccionamos ante esa emoción. ¿Es correcta o no es correcta? ¿Okay? ¿Manejo bien mi enojo? ¿O soy de las personas que cuando me enojo empiezo a tirar cosas o empiezo a gritar o a agredir? ¿Verdad? Entonces es importante empezar como a ver esos puntos para ver qué es. Y una vez que ya sé cómo reacciono y todos estos puntos, ok, ¿cómo puedo cambiarla? ¿Qué debo de hacer? ¿Puedo hacer cambiar yo sola? ¿Verdad? O con la ayuda de Dios, o necesito un profesional que me pueda ayudar también, porque puede haber momentos donde ocupamos otra ayuda y que Dios le dio sabiduría a psicólogos para que nos puedan ayudar, ¿verdad? Y eso es importante también. Hay otros también ejercicios que se pueden hacer. O sea, al final del día, cuando llegas del trabajo, de la universidad, del colegio, ¿qué podemos hacer? Bueno, evaluemos nuestro día. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pasó algo que no me gustó? Llegó un momento en donde me enojé muchísimo. ¿Cómo reaccioné? ¿Reaccioné bien o reaccioné mal? Si reaccioné bien, súper genial. Y felicitarse uno por la manera en cómo reaccionó, ¿verdad? Y también eso, conocer el entorno, conocer a gente, saber qué te hace sentir las diferentes personas que te rodean y qué emociones te generan también. Y yo sé que hace gracia, pero a veces es eso. A veces hay a veces hay personas con las que uno no tiene afinidad. Entonces es parte de conocerse para evitar, porque yo sé que esa persona me va a hacer mal.
¿verdad? Entonces, esos son como algunos tips que pueden ir usando y que pueden hacer investigar en sus casas, ¿verdad? Para ayudarse a hacer una retrospección de uno mismo y analizarse uno mismo, ¿verdad? Sí, yo creo que has dado mucho material para que la gente que nos está viendo piense mucho en eso. ¿Sabes? Y entonces es importante conocernos y a la vez, pues de esa manera poder controlar nuestras emociones, ¿no? Recuerdo un pasaje en Proverbios 16:32 que dice, mejor es ser paciente que poderoso, más vale controlar las emociones de uno que conquistar una ciudad. Entonces, Dios nos está diciendo que es importante controlar nuestras emociones. O sea, la palabra nos los dice. Y eso es inteligencia emocional, o sea, saber controlarlas, obviamente, ¿cómo se llama? Descubrirlas, identificarlas, poder controlarlas y sacarle mejor provecho. Creo que es lo que el proverbista nos está diciendo aquí. O sea, es más vale controlar las emociones de uno que conquistar una ciudad. Así que yo definitivamente que la inteligencia emocional va muy, por lo que puedo percibir y entender, va muy de la mano con nuestro crecimiento espiritual. Porque, ¿sabes? De alguna manera, eso ayuda a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra madurez, y obviamente nos da una facultad para poco a poco ir imitando el carácter que Cristo presentó aquí en la tierra, que también demostró una inteligencia emocional muy amplia. Ahora, entonces, creo que no es suficiente conocerse a uno mismo, también es importante conocer a los demás, porque no solamente las relaciones son de dos, no solamente tengo que conocerme a mí, tengo que conocer también a la otra persona, ¿cierto? Sí, Jesús, así es. Y vamos a ver este slide en el que vemos otro elemento adicional. Ahora Peggy decía que es muy importante tener un nivel alto de autoconocimiento, de autoconciencia. Eso de alguna u otra forma, ¿por qué me ayuda? Y aquí lo vemos porque puedo tener más capacidad de controlarme, ¿cierto? Ahora, como decía Jesús, no estamos solos en el mundo, ¿cierto? Estamos llenos de interacciones sociales todo el tiempo, en el trabajo, con la familia, con mis vecinos. Entonces, aquí viene un nuevo concepto de inteligencia emocional que es clave y es la empatía. Entonces, la empatía ha demostrado como un set también de habilidades sociales que es clave para realmente también ser exitosos. Y en el libro que les comentaba al inicio, ahí el autor usa un caso, es un caso de estudio de psicología, se llama Gary, él es un cirujano muy reconocido en Estados Unidos, pero resulta que Gary tiene un diagnóstico que es bastante particular y que ocurre poco, posiblemente tiene un daño en alguna estructura cerebral encargada de las emociones. ¿Qué pasa? Gary no es capaz de identificar emociones en él ni en las personas. Se puede imaginar lo complejo que puede ser esto para Gary. Gary se va a casar, tiene una prometida, entonces hay muchas historias en relación a lo que le pasa a Gary, porque entonces ella llega y le prepara una cena X de aniversario y a él lo que se le ocurre decir es una opinión gastronómica de lo que hizo, no le faltó sal, mira, esto creo que lo puedes hacer así para la próxima, pero en ningún momento contempla la emoción de su prometida porque realmente no está facultado para hacerlo. De alguna u otra forma es una persona que no tiene capacidad de ver la emoción de los demás, tampoco puede ver la de él. Y aunque de alguna u otra forma nosotros no tengamos un diagnóstico de este nivel, podemos andar por la vida siendo sordos a las emociones de los demás. Y realmente la palabra empatía tiene un origen muy interesante, dice que tiene que ver con la experiencia subjetiva del otro. Ojo, es subjetiva. Yo voy al cine con una persona, vemos la película y en momentos dados la otra persona llora y yo no. Es el mismo estímulo. Claramente eso tiene que ver con la experiencia subjetiva de cada uno de nosotros, tiene que ver con la maleta que hablábamos en el primer conversatorio, tiene que ver con mi bagaje emocional, con lo que aprendí y de alguna u otra forma para cada uno hay una experiencia subjetiva distinta en las emociones. Intentar capturar eso se llama sintonía, es decir, cuando usted logra cómo afinar un poquito para entender qué es lo que el otro está sintiendo.
¿qué es lo que hay en el otro? Es como tratar de entrar en la otra persona, ¿sí? De un modo abierto, con una escucha empática, abriendo más mis ojos para entender qué hay en él o en ella. Y es curioso porque esto, Jesús, no es solo algo nice. ¿Qué nice ser empático? No, pues resulta que hay muchos estudios que nos dicen, más importante de ellos, una universidad de los Estados Unidos, 18 países, casi 10,000 personas, y las personas empáticas tenían una vida profesional más exitosa, tenían relaciones más significativas, menores padecimientos a enfermedades mentales, familias más sanas. Realmente no es solo algo nice, que la gente lo usa mucho, hay que ser empático, sea empático. No, realmente el poder de la empatía puede hacer una diferencia en nuestras vidas, y también hay estudios para los niños empáticos también tienen mayor éxito académico, tienen mejores interacciones sociales en la escuela y también son más felices. Así que de verdad el poner atención es importante. ¿Cómo ponemos atención? De alguna u otra forma, el coeficiente intelectual del que hablábamos al inicio se muestra a través del lenguaje, ¿cierto? Yo le puedo pedir a un doctor en física que me explique un teorema y me lo explica a través del lenguaje en un 100%. Las emociones no funcionan así. De alguna u otra forma, hay un altísimo componente que se expresa a través del lenguaje no verbal. Tenemos que estar atentos al lenguaje no verbal siempre. Cuando esa persona cambió su rostro, cuando me habló de X tema, cuando el tono de voz subió o bajó, cuando su cabeza cambió de posición, cuando sus manos empezaron a tener mayor fuerza o se fue hacia adelante, hacia atrás. ¿Qué me dicen las personas cuando están interactuando conmigo? Tener la capacidad de prestar atención a todo eso es importante. El mismo tono de las palabras, ¿verdad? Hay gracias genuinos y hay gracias sarcásticas. ¿Qué me dice eso? ¿Qué me diría en una conversación? La capacidad de abrir mis oídos y la capacidad de ampliar mi visión hacia los demás es sumamente importante. Muy bien, muy bien. Sabes que cuando hablabas de esto de la empatía y en el ámbito laboral, una vez leía a este autor, Robert Bolton, que él sacó una estadística que decía que el 80% de los trabajadores no permanecen en las organizaciones por una simple razón. Es por su incapacidad de tener empatía y por sus habilidades sociales interpersonales. O sea, la capacidad de interactuar bien unos con otros son cruciales en la vida en comunidad. Eso es lo que me dice. O sea, es crucial, o sea, en el ámbito laboral, en el ámbito eclesiástico de iglesia, en las organizaciones, por supuesto en la familia y por supuesto en el matrimonio. Entonces, eso me dice que la inteligencia emocional de alguna manera contribuye a la armonía entre los individuos. Entonces, en cualquiera de las plataformas que nos movamos. Entonces, esto es sumamente importante. Una persona, por lo que entiendo, una persona pues con una alta inteligencia emocional, pues tiene habilidades más prácticas para resolver problemas, conflictos, para pertenecer y hacer equipos más fuertes, etcétera, etcétera. Ahora, hablaste de empatía, hablamos de habilidades sociales, hablaste de empatía. ¿Cómo construimos nosotros empatía? ¿Cómo podemos desarrollarla? ¿Cómo la construimos? Sí, Jesús, y es importante porque realmente, ahora decíamos que a la escuela formal, colegio, universidad, le dejamos todo lo que tiene que ver con ciencias, letras y demás. Lo cierto es que todo lo que tiene que ver con emoción, la cuna es la familia, es el lugar en el que me desarrollo. Se dice que la empatía inicia a mostrarse entre la relación padres e hijos. Cuando logramos ser empáticos con lo que un niño de 3, 4, 7 años necesita para sí mismo, empieza a entender mis emociones son importantes para otros. Cuando, y lo hablamos la primera vez, cuando yo constantemente descalifico las emociones, estoy enseñándole al niño o la niña que sus emociones no tienen demasiada validez. Así que es importante decir que en esa interacción a lo largo del proceso de formación de los niños es importante mostrar niveles de empatía. Por ejemplo, con un adolescente, yo tengo uno, y él llega a veces, sale una espinillita, un barrito, no sé cómo le decimos, ¿sí? Y dice, esto se me ve terrible, no puedo salir así, no puedo ir al colegio. Yo digamos, en mi posición de un adulto podría decir, por favor, eso es absolutamente irrelevante. Pero lo cierto es que cuando uno tiene 15 años, eso que está ahí puede ser un mundo muy importante. El nivel de empatía que yo muestre con él, luego por modelaje van a seguir siendo niveles de empatía que él va
demostrar también a los demás. Y realmente es interesante en las relaciones de pareja futuras que nuestros hijos van a tener, por ejemplo, cuando yo les he demostrado que sus emociones no son importantes, luego van a relaciones de noviazgo, por ejemplo, en que si la otra persona nunca cree que sus emociones son importantes, yo sigo ahí, porque así pienso que es. Nunca mis emociones han sido importantes, ¿por qué ahora que esta persona no las considera importantes voy a irme? No, pues siempre ha sido así. Estamos modelando todo hacia el futuro y de verdad a los padres les quiero decir qué gran responsabilidad tenemos en casa de ayudar a nuestros hijos a ser adultos que puedan realmente tener una vida satisfactoria y una vida feliz. Por encima de las calificaciones, que son importantes, está enseñarles a manejar la frustración, está enseñarles que sus emociones son importantes, que vean las emociones de los demás. Y créanme, esto no es light, no es que qué bonito, sí, las emociones. Vamos a evitar depresión, vamos a evitar tristeza profunda, desórdenes obsesivos compulsivos en el futuro, trastornos de la personalidad. Créanme que lo que estamos hablando en manejo emocional y prestar atención a este tema va a asegurarnos también de alguna u otra forma, en mayor medida, adultos más felices y más exitosos. Wow, importantísimo eso, ¿no? Y recalcar la gran importancia que tenemos como padres de poder ayudarlos a ellos, ¿no? Y esforzarnos a nosotros mismos. Pensando un poquito en eso, también lo veo pues, en la figura de Jesús. A Jesús pudo mirar siempre más allá de las apariencias, de la reputación de la persona, de los estereotipos, de los prejuicios en el corazón. Puedo recordar su interacción con Zaqueo, su interacción con la mujer samaritana, su interacción con la mujer que sorprendieron en adulterio, incluso con el propio ladrón que estaba crucificado al lado de él. Jesús vio a la gente con empatía, con compasión, y se tomó el tiempo de considerar las historias de cada uno que hay detrás de ellos. Y así mismo pudo extender su gracia, pudo extender su perdón, pudo extender su restauración y la sanidad de esas personas. Ahora, yo he escuchado de que hay test de personalidad. De hecho, yo he hecho 2 de ellos, recuerdo, en la iglesia donde estuve por muchos años en el grupo de jóvenes. Esos test de personalidad de alguna manera te ayudan a identificar estas cosas que nos están diciendo ustedes, nos ayudan, creen que es importante que de repente pues, los que nos están viendo consideren, y bueno, de repente podremos a través de la iglesia facilitarle algún test que puedan hacer que los ayude a identificar esas áreas potenciales de mejora en la vida de cada uno de ellos. Sí, Jesús, sí es cierto. Existe una cantidad de test de personalidad increíble, obviamente algunos con mayor estudio científico detrás que otros. Lo que es importante es que no son deterministas. Es decir, lo que dice un test nunca me determina, menos a nosotros los cristianos, que lo que nos determina es lo que ha dicho Dios de nosotros. Un test es una foto, es un momento dado. Y les quiero hablar de uno en particular. Se llama el índice de Myers-Briggs y realmente es un índice de preferencias, ¿sí? Eso significa que en ciertas situaciones yo prefiero una cosa que otra. No hablamos de no decimos es que Rocío es, no, Rocío prefiere en una u otra situación una cosa u otra. Ahora, es interesante porque realmente, por ejemplo, les cuento algo muy breve. Mi mamá es una persona sumamente estructurada y si ella va de vacaciones el sábado, desde el miércoles alista lo que va a llevar. Por lo menos 3 o 4 días antes tiene todo listo. Mi hermano mayor, 10 minutos antes de que ya hay que irse, está viendo a ver qué pone en la maleta y a él le parece perfectamente normal, no le parece que eso sea ningún tema. Ustedes se podrán imaginar los conflictos entre los dos cuando ya hay que irse, porque mi madre tiene todo listo desde 4 días antes. Es una preferencia. Mi madre prefiere tener todo controlado 3 días antes y mi hermano prefiere hacerlo unos minutitos antes. Entonces, vean lo que nos dice este test y por favor estén conmigo, vamos a tratar de explicarlo. Este es un test que tiene 4 grandes áreas de cómo de alguna u otra forma enfocamos nuestra energía y la información en general. Entonces, lo vamos a explicar. El primero, ¿sí? Esto usualmente suele ser como de polos, ¿no? Estás en un lado o en otro,
pero siempre te puedes cruzar. No significa que si estás del lado, por ejemplo, de extroversión, no puedas tener también algunas características de la introversión. Entonces, lo primero es dónde obtenemos y enfocamos energía o atención. Y eso no tiene que ver con habilidades sociales. Algunas personas lo confunden, que el extrovertido es el que grita y llega a las fiestas, es el alma de la fiesta. Tiene algo que ver, pero no es realmente el fondo del test. Entonces, las personas con gran extroversión, y si ven ahí la imagen, es una persona con flechitas hacia afuera. Esa persona es hacia afuera. Esa persona siempre está hablando, es expresiva, es tremendamente entusiasta. Y por otro lado está la persona, más del lado de la introversión, el receptor, reservado, reflexivo, tranquilo. Entonces, entre ellos hay una diferencia importante, porque en la extroversión yo actúo y luego reflexiono. Ya actué y ahora voy a ir a reflexionar en lo que hice. El introvertido no puede actuar sin haber reflexionado. Necesita tener periodos de pensamiento importantes. Entonces, el extrovertido, la persona con una preferencia hacia la extroversión, le hace una pregunta a la persona con preferencia hacia la introversión y el otro necesita pensar, necesita meditar, el otro se desespera, ¿no? Dice, pero dígame ya, y entonces le hago otra pregunta porque no me responde. Y entonces ya el de la introversión no tiene una pregunta, tiene dos preguntas, pero él necesita pensar en cada una cosa que dice. ¿Dónde está usted en extroversión e introversión? Y usualmente el test, obviamente, tiene un montón de preguntas, pero si lo hiciéramos sencilla, ¿usted sería E o sería I? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Dónde me siento más cómodo? Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es el tipo de información que prefiero obtener y en cuál confío. Entonces, la S, tu sensación, tiene que ver con lo que me gusta en lo concreto, lo realista, lo práctico, lo que se puede ver a través de los 5 sentidos, ¿sí? El lado de la intuición es más abstracto, más imaginativo, de alguna u otra forma, sueño, tengo ideas, creatividad, me puedo basar, digamos, en ese tipo de preferencias para de alguna u otra forma obtener información y decidir en cuál información confiar. Así que vean qué interesante, porque claramente entre entre dos estilos puede haber un choque muy importante, ¿cierto? Porque si me siento más hacia la S, es muy posible que todo lo que tenga que ver con mi intuición me moleste, porque eso es abstracto, no es concreto, no tiene hechos reales, no se puede medir, y lo igual del otro lado. Entonces, pensemos ahora, el tipo de información que quiero obtener y en la cual confío es más de una S o más de una N. Esa sería la segunda. Veamos la tercera. La tercera es el proceso que prefieres usar cuando evalúas información y tomas decisiones. Y entonces, claramente es un pensamiento que, en pensamiento, de hecho, la T es por thinking y feeling en sentimiento, porque está en inglés. El pensamiento es lógico, es totalmente razonable, es crítico, es firme. Obviamente el sentimiento va a ser empático, va a ser compasivo, va a poner la emoción por el frente. Cuando recibimos una retroalimentación de las personas con preferencia hacia pensamiento, van duro con los hechos, con lo que está pasando. Sí, mira, esta presentación hay que corregirle esto, hay que hacerle este cambio, agregarle esto y quitarle esto. En cambio, la de sentimiento, mira, te quedó precioso, qué bien que lo hiciste, te felicito, se ve que has trabajado mucho. Creo que quizá sí podrías agregar o ajustar acá. Entonces, cada uno tiene su tema, porque de alguna u otra forma en pensamiento son muy duros, olvidan la emoción, y en sentimiento a veces les cuesta realmente decir lo que quieren decir porque están muy preocupados en cómo viene la imagen. Cuidar el corazón, y es cuidar la emoción de la otra persona y cómo la otra persona se está sintiendo. Estos dos estilos suelen también tener una constante pugna de estilos, claramente, de la preferencia. Dígamelo más directo, no me interesa todo el tema del amor y la emoción y esto dejémoslo de lado. Pasa en una pugna permanente el pensamiento y el sentimiento. Y vamos a ver el último. Y es el que tiene que ver con cómo manejar el mundo alrededor, el estilo de vida en general. Y entonces aquí hablamos de juicio y de percepción. Entonces, a nivel de juicio, y ven la rayita, hay una A y una B. Estas personas son los que planean, como mi mamá les decía ahora al inicio, se programan cada cosa, metódicos, van a tener checklist todo el tiempo de lo que tienen que hacer. Tengo que hacer A, B, C, D, apareció algo nuevo, lo anoto, voy tachando, y tienen métodos para todo lo que hacen. Van a llegar al resultado, como dice ahí, pero luego están los de la percepción,
que son más informales, abiertos, lo que se venga, puedo ser de alguna otra forma más espontáneo. Y si ustedes ven, pasan de A a B, no es que no logren resultados, eso no tiene que ver con el resultado va a ocurrir, tiene que ver con el cómo llego al resultado. De alguna u otra forma son más informales, no están tan preocupados por los pasos ni los métodos, hoy lo puedo hacer de esta forma, pero mañana lo puedo hacer de esta otra. No tiene que ver con el resultado, ambos van a llegar a la B, pero van a llegar de diferente forma. Entonces, las personas de la P dejan todo al último minuto, pueden que cambien los métodos 7 veces y para ellos está bien. Entonces, esta es la J y la P. ¿Qué es lo que pasa? Esos no son solamente estos 4. El test lo que logra es cruzar en diferentes combinaciones, de hecho son 16 combinaciones. Tenemos que elegir, como ustedes ven acá, una combinación, soy E o I, S o N, T o F o J o P. Tenemos que elegir una de cada fila y eso me va a dar una combinación. Por ejemplo, una combinación puede ser extroversión, intuición, pensamiento y percepción. Eso va a dar una preferencia de Rocío en cada una de estas. Así que bueno, lo pueden encontrar en internet, está disponible. Recuerden que no son etiquetas, simplemente nos da alguna idea y siempre, ojalá que pueda ser en el marco profesional también, especialmente si queremos hacer conclusiones muy profundas sobre nosotros o entrar en temas, digamos, más de nosotros mismos en el ser. Así que, bueno, Jesús, ¿qué te parece? ¿Cómo ha salido tu Myers-Briggs en el pasado? Cuéntanos, ¿cómo es tu combinación? Lo hacíamos mucho en el grupo de jóvenes para, como bien dices, pues darnos una idea del perfil, pues, de la persona. Y recuerdo del gráfico que tenemos en pantalla, los 3 primeros, introversión, intuición y sentimiento, ahí caía yo, y después cambiaba al lado izquierdo, al lado de juicio. O sea, I-I-S-J. Ese, si lo recuerdo muy bien, esa combinación, I-I-S-J, ¿no? Y la verdad es que sí recuerdo que eso, como te dice, me da una foto bastante real de mi personalidad, ¿no? Yo creo que me llevaría muy bien con tu mamá, porque me gusta planear las cosas, no me gusta, soy sistemático y programado, no me gusta salirme de eso. Pero bueno, sí que son personalidades interesantes, muy interesantes. De verdad que los invito a que a los que nos están viendo que lo hagan. Como dice, está gratis en internet, lo pueden encontrar, el test de Myers-Briggs, y hay montones. Hay unos que son muy largos, otros que son más cortos, pero igual te dan un resultado bastante amplio. Todas esas son cosas que me parece que de alguna manera nos ayudan en nuestras habilidades interpersonales, nuestras habilidades sociales, ¿ok? ¿Podría alguna de ustedes explicarme o explicarnos a todos por qué es tan importante entonces, resumiendo pues lo que hemos visto, la inteligencia emocional en las relaciones personales, sociales de nosotros? Sí, bueno, somos seres sociales y eso lo sabemos, Dios nos hizo sociales, Dios creó a Eva para que estuviera con Adán, entonces desde el principio Dios nos hizo seres sociales y requerimos de ciertas habilidades para poder tener relaciones satisfactorias, ¿verdad? Y 2 de las habilidades primordiales y que nos aseguran tener buenas relaciones con los demás son 2, el autocontrol y la empatía. Las 2 ya las hemos visto. O sea, el autocontrol viene con el autoconocimiento, ¿verdad? Al nosotros conocer nuestras emociones, podemos controlar nuestras emociones. Y por lo tanto, tener un autocontrol, un control de nosotros mismos. Y la empatía que la acabamos de ver. O sea, son 2 aspectos primordiales. ¿Qué pasa? Hay algunas personas que no tienen estas habilidades y pueden ser muy inteligentes o pueden ser brillantes, pueden ser directores o personas muy inteligentes a nivel intelectual, ¿verdad? Pero que puede ser que le hagan falta estas cosas y son aquellas personas que generalmente decimos, es que es tan arrogante, es que es un antisocial, es que es ser empático, ¿verdad? Y es eso. O sea, muchas veces se nos olvida esta parte de la vida, ¿verdad? Y nos enfocamos tanto en la parte mecánica, en la parte de tengo que hacer, en
tengo que ser productivo, tengo que tener tener tanto conocimiento técnico que se nos olvida esta parte emocional que es igual de importante, ¿verdad? Y al no tenerlas, fracasamos en nuestras relaciones sociales, ¿verdad? Y entonces ahí vemos, las emociones entonces influyen en nuestras relaciones sociales. Entonces las emociones son como el centro de casi todo y por eso es tan importante. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay? Por decirlo así, varias reglas, o como hay como 3 reglas que nos aseguran que nosotros al relacionarnos vamos a podernos llevar bien. Y es que las emociones influyen en nuestras relaciones con las demás personas. Entonces, una de ellas es minimizar nuestras emociones. ¿Y a qué me refiero con minimizar nuestras emociones? No siempre podemos andar por la vida mostrando nuestras emociones eufóricamente, ¿verdad? No puedo andar brincando en la calle y gritando y todo lo demás. O muchas veces tampoco andamos llorando, ¿verdad? Y como Magdalena llorando por todo el camino, ¿verdad? Tenemos que controlarlas, ¿verdad? Y hay situaciones, y esto viene mucho de Japón, en donde había mucho respeto hacia la autoridad, ¿verdad? Entonces se nos viene hablando de que es necesario a veces minimizar nuestras emociones ante figuras de autoridad. Un ejemplo de esto. Estamos donde el jefe nos llama y nos dice, bueno, vas a tener un bono este año de tanto. Y yo necesitaba esa plata, entonces eso me hace muy, muy feliz. Pero en ese momento que estoy con el jefe, tal vez no vaya a levantarme, gritar, sí, lo necesitaba, gracias, voy a ir a dar un abrazo al jefe, ¿verdad? Y no, o sea, no podemos hacer eso, ¿verdad? Tenemos en ese momento que bajar, digamos, un poco las emociones, ¿verdad? Que tenemos en ese momento y minimizarlas hasta cierto punto para que sea socialmente aceptado, ¿verdad? Claro. Luego están las personas, ¿verdad?, que exageran cómo nosotros nos sentimos, que ese es el número 2, ¿verdad? Y esto lo vemos en los niños, ¿okay? Los niños generalmente suelen exagerar un poco, especialmente cuando están haciendo berrinches, ¿verdad? Y creo que si tienen hijos lo han experimentado en sus casas y si no, lo han visto en un supermercado o en algo, donde en algún momento un niño puede estar pegando gritos porque quiere algo y no se lo puede dar, ¿verdad? Entonces exageran sus emociones y eso no necesariamente es lo adecuado tampoco. Entonces es como la segunda regla. Y la tercera regla es el sustituir nuestras emociones. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, es nuestro cumpleaños y llegó nuestro abuelito y nos dio un regalo y lo abrimos y no nos gusta. ¿Y qué hacemos? No le vamos a decir, ay, abuelito, no me gusta, lléveselo, no lo quiero, ¿verdad? Jamás lo vamos a hacer porque vamos a lastimarle los sentimientos a nuestro abuelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, gracias, abuelo, por el regalo, le agradezco muchísimo, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones en donde tenemos que cambiar ciertas emociones para no herir a los demás. Tampoco ser tan directo es bueno, en el aspecto de que podemos lastimar a las otras personas y necesitamos aprender a ser un poquito empáticos, manifestar nuestras emociones que no afecten a los demás. ¿Ok? Entonces son como 3. Ahora también quiero hablarles de algo que me pareció muy interesante y es la parte del contagio emocional. ¿A qué me refiero con eso? Y es que nuestras emociones son transmitidas, o sea, nosotros tenemos como ciertas señales de emociones. ¿Ok? Entonces podemos ir caminando por la calle y yo les puedo sonreír. ¿Eso qué va a causar? Puede ser que la otra persona me sonría de regreso, ¿ok? Pero puede ser que pase otra persona con cara de enojado, o gritando, o diciendo malas palabras, y ¿qué voy a hacer yo? Volverlo a ver y decir, ish, ¿verdad? ¿Qué le pasa? O fruncirse el ceño, ¿verdad? Entonces ahí se ve como ciertas señales que se traspasan entre una persona u otra conforme las emociones. Entonces, más allá de solo palabras, también nuestro cuerpo va a manifestar algo y va a transmitir algo. Y se lo transmitimos a las demás personas. Entonces, también tenemos la movilización emocional, que esto es, por ejemplo, un orador o alguien que está hablando en público, ¿verdad? Lo que busca es contagiar a su público de lo que él está hablando, de su emoción que siente en ese momento. Y una vez que logra hacer eso, entonces logra atrapar al público. Y entonces
su discurso va a ser exitoso. Y eso lo vemos no solo con un orador, por ejemplo, con un evangelista, o el mejor ejemplo, Jesús, ¿verdad? O sea, yo creo que Él es el ejemplo en todo lo que hemos visto, porque Él todo lo hace bien, ¿verdad? Pero Jesús lograba transmitir algo a la gente, y por algo la gente lo seguía por todos lados. O sea, Él iba caminando, y donde Él caminaba habían 1000 personas atrás, que se decía que se empujaban y querían estar cerca de Jesús y querían tocar a Jesús, ¿verdad? Y a los mismos discípulos también después. ¿Y qué era lo que transmitía Jesús? Transmitía paz, amor, seguridad. Hay muchas cosas que Jesús estaba manifestando en ese momento, y no necesariamente tiene que ser con palabras, simplemente con un gesto. El estar cerca podía transmitir esa emoción. Entonces cada uno de nosotros también podemos transmitir esas emociones. Y creo que aquí también viene la parte que nosotros como cristianos, ¿qué queremos transmitir a las demás personas? ¿Y qué es lo que Dios nos llama a nosotros? ¿Verdad? Dios nos llama a ser discípulos, a ayudar a los demás. Entonces necesitamos tener esas emociones agradables para poder llamar a esas personas. No sé si me explico, pero ocupamos como eso para que las personas sientan ese amor que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado. Y yo no sé cuántos de ustedes han orado en dirección a que Dios, ayúdeme a transmitir tu amor a las demás personas, ¿verdad? Y es casi que esto, ¿verdad? Entonces ahí vemos incluso la importancia de todo esto. Es indispensable para poder transmitir el mensaje de Dios también. Nosotros ocupamos estar bien, nosotros ocupamos tener buenas relaciones sociales, porque es parte de lo que somos. Mentira que alguien que no tenga relaciones sociales satisfactorias está feliz. Puede tal vez mostrarse o sentirse, ay, sí, a mí no me interesa nada de eso. Pero en el fondo yo me pregunto, ¿estará dolido? ¿Estará triste? ¿Verdad? Entonces es sumamente importante todo esto que estamos hablando de la inteligencia emocional en las habilidades sociales. Y es fundamental en todo. Muy bien, interesante lo que planteas, Peggy. Bueno, chicas, ya ha avanzado mucho el tiempo, pues quisiera hacerle una última pregunta a ustedes. ¿Cómo nosotros podemos aprender a desarrollar nuestro coeficiente o nuestra inteligencia emocional? Ok, bueno, ya tenemos rato hablando de esto, hemos hablado un poquito y conocido un poquito de qué es la inteligencia emocional y la importancia de ella. Y recordemos que la inteligencia emocional es igual de importante que aprender a leer, escribir y aprender matemáticas, porque nos dan habilidades para podernos enfrentar de una mejor manera al mundo y a las cosas que nos pide el mundo, ¿verdad? Y no solo a nivel personal, sino también a nivel laboral, a nivel universitario, ¿verdad? Entonces es algo que nos sirve para muchas cosas. Entonces, como ya mencioné al principio, es importante, ¿verdad?, el autoconocimiento, y hablamos de ciertos tips, ¿verdad?, que podíamos usar, como identificar una de nuestras emociones que más nos afectan, ¿verdad?, investigar un poquito de eso. También hablamos de, al final del día, evaluarnos de cómo nos fue, qué cosas tenemos que cambiar, ¿verdad? También hay otras cosas como preguntarle a personas a nuestro alrededor de cómo nos ven ellos a nosotros o cómo estamos manejando ciertas emociones, ¿verdad? Una cosa es vernos desde nuestra perspectiva, pero es muy diferente cómo nos ven. Y al fin y al cabo eso es muy importante, ¿verdad? Y es bueno preguntarle a personas a las que le tengamos confianza, o a nuestros jefes o personas que nos digan qué áreas necesito mejorar, o mira, yo siento que me cuesta manejar un poco la frustración. ¿Qué cosas ves vos que puedo mejorar? ¿O qué cosas estoy haciendo mal? ¿O qué cosas estoy haciendo bien también? Y recordar que esto es un proceso también. O sea, claro, va a haber momentos en donde podemos no hacerlo tan bien, hay otros momentos donde lo podemos mejorar. Entonces, no seamos duros con nosotros mismos, y eso también lo hemos hablado, ¿verdad? Es importante saber que estamos en un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, y va a haber momentos buenos y va a haber momentos no tan buenos. Entonces, no nos frustremos tampoco tanto, ni nos tratemos mal, ¿verdad? Sino más bien ayudémonos a nosotros mismos, motivémonos, ¿verdad? A seguir adelante, a pesar de que en algún momento pueda que nos salga algo mal, ¿verdad?
a nivel como cristianos es importante también seguir con nuestros tiempos solas con Dios, ¿verdad? Nuestro modelo a seguir es Jesús y ser como Jesús, y creo que eso es lo que nos hace nosotros cristianos, ¿verdad? Somos seguidores de Jesús y queremos ser como Él. Y Él es un buen ejemplo de lo que es ser inteligente emocionalmente. Entonces, es importante conocerlo, es importante ver cómo Él reaccionaba ante diferentes situaciones y aprender de Él y aplicarlo. Entonces, qué importante es continuar con nuestro tiempo solas con Él y cada día ir aprendiendo más. ¿Y por qué no aprendernos ciertos versículos que nos puedan ayudar en momentos de crisis o en momentos en donde tenemos que bajar revoluciones o bajar la intensidad de nuestras emociones, ¿verdad? Tener ciertos versículos que me pueden ayudar a salir adelante, ¿verdad? También hay momentos de nuestras emociones en donde estamos como tan intensos o que sabemos que si estamos enojados y seguimos como estamos, vamos a explotar de una manera no adecuada. Entonces, si nosotros ya sabemos que vamos a llegar a ese punto, ¿por qué no hacernos un poquito para atrás, ¿verdad? Y respirar un poco, ¿verdad? Y hacer diferentes cosas. Cada uno es diferente. Puede ser que a mí al sentarme a ver tele me pueda ayudar a relajarme un poquito y ya bajar un poquito para no llegar a un punto en donde lastimemos a otras personas, ¿verdad? Y ese es otro punto importante, ¿verdad? Revisar y tratar de ser asertivo, o sea, decir cómo nosotros nos sentimos, ser directo, pero también tener cuidado en cómo decimos las cosas. Recuerde que nuestras emociones afectan a las demás personas y lo vimos no solo en la manera en cómo lo hablamos, sino también cómo lo manifestamos con nuestras expresiones, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta esas cosas también, ¿verdad? Tener cuidado siempre, pensar antes de actuar, ¿verdad? Y pues más que nada es eso, ¿verdad? Sí, tener cuidado en la manera de reaccionar y Gracias, Peggy. No sé, Rocío, ¿tú quisieras agregar algo más para terminar? No, tal vez Jesús, hay algunas veces en este tema de las emociones, nos han dicho por muchos años, es que nos parecemos a, sí. Se parece a su papá, se parece a su mamá, es que todos los de ese apellido son así, reaccionan así, es que su mamá era depresiva, entonces usted también. Entonces, venimos cargando un montón de ese lorito que hablábamos que nos dice es que usted es así, y nos hemos determinado a que es una forma de ser que nunca voy a poder cambiar, porque con los años hemos escuchado que Peggy es así, Jesús es así, Rocío es así, y hemos terminado creyendo que somos así, y no podemos olvidar que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a un nuevo nacimiento, y dice la Biblia que todas las cosas pasaron, y todas son hechas nuevas. Creo que no podemos perder eso de vista porque tuvimos un nuevo nacimiento y ahora nuestra expectativa es tener el carácter de Cristo. Yo sé que Peggy lo decía, podemos tener momentos que son difíciles, frustrantes en este tema, pero lo cierto es que todos los días podemos seguirlo intentando y estoy segura que podemos de verdad ser cada día una mejor versión de nosotros mismos. Claro que sí. Y definitivamente hay algo de lo que mencionaban ustedes, pues que, digo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. A la Biblia, el salmista le pedía al Señor, examina mi corazón. Creo que nosotros podemos pedir a Dios y examina mi corazón y a través del Espíritu Santo revélame esas cosas que necesito cambiar, que puedo cambiar y de la forma en que también podemos cambiarlo, ¿no? De veras que interesante. Muchas gracias, chicas. El tiempo pues se nos ha ido volando y de veras que, bueno, creo que hay mucha tela que cortar todavía, pero nos dejan con un buen abreboca para yo creo que nos vamos, pues, todos los que estamos sintonizando este conversatorio con el deseo, por lo menos yo, de conocer un poco más sobre el tema y el gran vínculo lo que yo siento que el vínculo que tiene con el crecimiento espiritual de nosotros como cristianos, creo que debemos tomarlo muy, muy en cuenta, este conocimiento, esta inteligencia emocional que nos ayuda mucho a madurar y obviamente también madurar espiritualmente. Me queda pues solo darle las gracias nuevamente por su tiempo. Sé que pues se han preparado y ya ustedes pues conocen mucho el tema y les agradezco pues el tiempo que nos han compartido y bueno, por supuesto que se siga repitiendo, ¿no? Ya hacemos, este es el segundo, bueno,
sigamos trabajando para otros más, ¿no? Ha sido muy interesante. Gracias por enriquecernos con este conocimiento y, bueno, solo despedirnos. Chicas, no sé si quieren aprovechar para despedirse. No, un saludo a todos, les mando un abrazo, que descansen y esperamos vernos pronto. Sí, bueno, chao, muchas gracias por el tiempo y por escucharnos. Claro que sí. Bueno, y a toda la familia Vida Abundante de Panamá, recordarles por este domingo nuestra transmisión de nuestra reunión virtual. Los esperamos a todos allá también, así que chao familia, se les quiere mucho, se les extraña, esperamos verles muy, muy, muy pronto. Cuídense mucho y que tengan una excelente noche. Chao. Chao. Chao.